A todos y a todas. Vamos a iniciar nuestra tutoría número 9 de la asignatura de Estado y Sistemas de Bienestar, que como sabéis es la asignatura de primer curso del grado de Trabajo Social y vamos bastante bien en el temario. La semana pasada dimos un tema y empezamos otro y vamos a retomar a partir del punto donde la habíamos dejado, ¿vale? Voy a compartir con vosotros. Ay, esto por aquí no es. La pantallita. Un segundo. Vale, recordad que nosotros hemos empezado a ver tema 7 que es de cooperación al desarrollo, cohesión social, y estuvimos explicando algunas cuestiones, ¿no? Y lo habíamos enlazado precisamente con el tema 6 que era el de política social europea, ¿vale? Pero esto ya veíamos que era unos elementos que iban mucho más allá de lo que era la política social europea y la lanzábamos hacia afuera, ¿no? Íbamos explicando que además tenía unos antecedentes que tenían que ver con el Plan Marshall, ¿no? Esa manera en que los países, sobre todo los acuerdos bilaterales o multilaterales, utilizaban esas ayudas un poco también como excusa para otros temas, como eran el tema económico, el tema de mercado, o incluso en algunos casos veíamos que incluso se podían negociar con bonos armas, ¿no? O sea, se hacían barbaridad, ¿no? Bueno, este apartado ya no lo habíamos visto nosotros. Nosotros en el tema vais a ver diferentes bloques, ¿vale? Voy a intentar tocarlos todos porque hay conceptos que son a lo mejor más desconocidos, ¿no? Por ejemplo, os voy a mencionar el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Esto qué? ¿Esto tiene que ver con esas ayudas, esa cooperación internacional? Bueno, técnicamente es diferente. El PNUD lo que trabaja es una serie de elementos para intentar desarrollar regiones más deprimidas o más empobrecidas del planeta, ¿vale? Y a partir de definiciones y medición de la propia pobreza, ¿no? Habla de del déficit crónico de calorías mínimas para la población, tanto de necesidades alimentarias básicas como necesidades no alimentarias básicas, tales como, por ejemplo, las que nosotros también en trabajo social entendemos, vestido, energía, vivienda, ¿vale? Todo eso son elementos que básicamente suelen marcarse desde Naciones Unidas, ¿no? Recomendaciones. Vais a ver también que se menciona el Banco Mundial. Fijaros que normalmente en la lucha contra la pobreza y todo lo que tenga que ver contra el neoliberalismo y las políticas económicas dominantes, siempre se critica mucho al Banco Mundial. Pero ¿por qué se trae aquí aspectos que tienen que ver con el Banco Mundial? Pues básicamente porque el Banco Mundial, que tonto no es, da recomendaciones para que los países puedan combatir la pobreza. Esto es muy importante. Fijaros, es una entidad que sus acciones generan muchísima miseria, pobreza, pero sabe perfectamente cómo habría que quitar esa pobreza, ¿vale? Y marca como tres grandes acciones que habría que desarrollar. La primera, fijaros, a ver qué os parece. Promover oportunidades materiales, es decir, proporcionando el crecimiento económico, la creación de trabajos, escuelas, créditos, servicios de agua y de aguas residuales, salud y educación. Si os dais cuenta, si nosotros nos vamos a los objetivos los objetivos de desarrollo, etcétera, etcétera. Estos son objetivos totalmente válidos y aplicables en las medidas que se ponen sobre la mesa a niveles internacionales. Segundo gran bloque, facilitar, y esto fijaros que lo diga el Banco Mundial, el empoderamiento de los pobres. El empoderamiento es que tengan poder, lo puedan reivindicar y puedan transformar sus sociedades. Eso es empoderamiento. O sea, casi nada. ¿Vale? Fortaleciendo su participación, logrando que las instituciones estatales sean más accesibles y rindan cuentas a ellos. Y ahora estamos hablando de transparencia. También eliminando barreras sociales, productos de discriminaciones, por ejemplo, por género, por raza, por religión o por estatus social. Que el Banco Mundial diga esto es una pasada, porque recordad que es un agente de la gran macroeconomía o del gran juego neoliberal a nivel mundial, ¿vale? Y tercera gran línea, mejorar la seguridad de los pobres para reducir su vulnerabilidad ante enfermedades, ajustes económicos y desastres naturales, que es lo que está generando un montón de pobreza ahora mismo. Los desastres naturales, pensad que ahora mismo hay una rama del trabajo social, si os interesa, pues me mandáis un correo y yo busco enlaces y gente que está trabajando en este campo, que es el trabajo social ecosocial, ¿vale? O trabajo social verde o el Green Social Work, ¿vale? Que trabajaría mucho esta última línea que es tan importante, ¿vale? Importante, están también las denominadas ayudas oficiales al desarrollo, AOD, ¿vale?
es la vinculación de las ayudas, la ayuda vinculada a la compra de bienes y servicios en el país donante es cada día más criticada. Si os dais cuenta, esto hemos puesto ejemplo, pusimos ejemplo el otro día, suelen tener como principal consecuencia la adquisición de bienes en base a los intereses y a la disponibilidad del país que otorga el préstamo y no de las necesidades del país receptor. Es una herencia colonial y una forma de política comercial encubierta. O sea, esa ayuda al desarrollo, así, o ayuda oficial al desarrollo es que el país A le dice al país B, yo te doy X cantidad de capital, pero no es de dinero, sino que tú lo que vas a hacer es que puedes coger bienes o servicios de mi país con ese dinero. ¿Qué es lo que está generando? Por lo menos está generando un futuro negocio, una futura subordinación económica. Yo te voy a dejar que tú puedas comprar, imaginaros, yo qué sé, tractores, ¿vale? Te voy a dar la posibilidad que puedes comprar o adquirir 1000 o 2000 tractores, pero ahora esos tractores, el mantenimiento, las piezas, todo lo que tenga que ver con tu industria va a depender de mi país, yo siempre te lo voy a tener que mantener, ¿vale? Con lo cual tiene elementos importantes. El libro, antes de los objetivos del desarrollo, estaban los denominados objetivos del milenio, ¿vale? No sé si el libro, tú lo tienes por ahí delante, ¿no? Habla de los objetivos del milenio, ¿no? Todavía, eso es súper antiguo, ¿vale? Es decir, estos objetivos del milenio era lo que había antes de los objetivos del desarrollo, ¿vale? Entonces, ¿esto qué? Que han hecho segunda parte, sí, como no han cumplido los objetivos, han reeditado los objetivos, ¿vale? Entonces sacaron los objetivos del desarrollo. Los objetivos del milenio bueno, que eran previos a los ODS, que es lo que se conoce, pero básicamente son los mismos: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, por favor, están resumidos, ¿vale? Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el SIDA, paludismo y enfermedad y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, fomentar la Asociación Mundial para el Desarrollo, etcétera, etcétera. Estos objetivos no se consiguieron como se tenían que haber conseguido, todos tenían muchos subobjetivos, muchos otros planteamientos, y entonces lo que hicieron fue sacar los famosos ODS, que habrá que evaluar a ver exactamente en qué grado se van cumpliendo. Pero todos y cada uno de ellos, por ejemplo, erradicar la pobreza era posible, y que todo el mundo, todos los chiquillos tuviesen educación primaria universal es posible. Y no es excesivamente caro ni es difícil de implementar. Lo que pasa es que hay que quererlo hacer. Si cuando se plantean estos objetivos es porque se pueden cumplir, son abarcables y no son difíciles de financiar, ¿vale? El problema es que cuando se deriva, en vez del dinero hacia un lado, se mueven hacia otro lado, ¿vale? Y eso nos genera un montón de problemas. En todo lo que sería esa cooperación al desarrollo que estamos trabajando, esos acuerdos de ayuda con otros países, sabemos que hay muchas entidades no gubernamentales, ¿vale? ONG, que hacen operaciones humanitarias y que trabajan de ayuda humanitaria en esos países en los que estén operando, ¿vale? Eso está muy bien, pero hay veces que estas organizaciones no gubernamentales no trabajan desde un punto de vista ético correcto o incluso pueden llegar a ser inmoral, ¿vale? Se hacen cosas en los países que sean que van con la cosa de ayudar, pero a lo mejor no están haciendo lo que deberían de hacer, ¿vale? ¿Eso qué hizo? Porque en un momento determinado se tuviese que generar un código de conducta. Algo así como qué normas deberían de cumplir aquellas entidades que quieran hacer operaciones humanitarias o de ayuda humanitaria en otros países, ¿no? Entonces, importante, fijaros, verdad que es muy básico. La prioridad es cumplir el imperativo humanitario, el derecho de recibir y proporcionar ayuda humanitaria. Muchas veces iban allí, pero bueno, iban con la cosa de voy a ayudar humanitariamente, pero a lo mejor tenían otras inquietudes de tipo religioso o de tipo político o de tipo económico que en verdad estaban siendo encubiertas con algo de ayuda humanitaria, ¿vale? La ayuda se concederá independientemente de la raza, el credo, la nacionalidad de los receptores y su distinción negativa, sin distinción negativa en ningún tipo. Las prioridades de ayuda se calcularán únicamente en base a las necesidades. ¿Por qué? Imaginar un disparate, ¿vale? Oye, pues yo en esta comunidad, como soy de X religión, solamente voy a dar comida, agua o atención médica a los que sean de esa religión. A los demás no los atiendo. Pues mire usted, eso es una pasada, es inmoral, ¿vale? Eso es cosas de la Edad Media, ¿vale? O de, yo sé, cosas como que si es que en España se ha dado el caso de que te daban de comer o de beber si antes ibas a misa. Ese tipo de elementos son repudiables porque no se basan en la necesidad de la persona, sino que están haciendo distinción, en este caso, por un credo, por una nacionalidad o por una raza, ¿vale? Ahí hay
organizaciones no gubernamentales que desgraciadamente pueden aplicar esto. Por eso se tiene que hacer este código de conducta. La ayuda no se utilizará para promover un determinado punto de vista ni político ni religioso. Las organizaciones se esforzarán en no actuar como instrumentos de política exterior del gobierno. ¿Qué significa? Porque si hay 4 entidades en tal país que son españolas, que no sean instrumentos de la política económica de exteriores española para dominar una región o un país en base a esa ayuda humanitaria. Fijaros lo que había que poner o explicitar porque estas cosas se estaban dando, ¿vale? Respetaremos la cultura y las costumbres de quién, del país donde estamos. Trataremos de crear una respuesta al desastre basándonos en las capacidades del país. Se refiere a desastre cuando hay desastres de tipo ambientales o catástrofes naturales o lo que sea, pero basándonos en las capacidades de que tenga ese país, los recursos que tenga ese país. Se deberán encontrar formas de implicar a los beneficiarios en los programas de la gestión de la propia ayuda humanitaria. No es nosotros solo, de nosotros solo y todo lo hacemos nosotros solo que venimos de fuera, sino la idea es trabajar también con organizaciones de base que sean de ese lugar, con personas que estén allí, que se impliquen en todos los procesos. ¿Vale? La ayuda humanitaria debe tratar de reducir la vulnerabilidad futura ante los desastres, así como satisfacer las necesidades básicas. Nos hacemos responsables ante aquellos a quienes queremos ayudar y ante aquellos de los que aceptamos recursos, o lo que es lo mismo. Hay que justificar ese dinero y las acciones tanto a las personas con las que estamos trabajando como del país de origen, quien está aportando dinero para que se lleve a cabo esa ayuda social o acción humanitaria, ¿vale? Muchas veces esta parte fallaba. Y en nuestras actividades de información, publicidad y propaganda reconoceremos a las víctimas, un momentito que no se ve bien, como seres humanos dignos y no como objetos inútiles. Esto es muy importante, fijaros cómo se está dando muchísima caña en que se han utilizado perspectivas, ¿vale? Donde las personas no eran personas, eran prácticamente como cosas que no pensaban, simplemente estaban allí, nosotros íbamos a cambiarle la vida, mejorarlo y hacer lo que nosotros consideramos que hay que hacer, ¿vale? Estos son elementos muy, muy antiguos, muy retrasados, ¿vale? Que hay que rehacer y muchas veces esas entidades cuando llegan a otros países tienen que tomar pie y conciencia de que son seres humanos el mismo grado y nivel que tú, pero que están en una situación de vulnerabilidad que puede requerir ayuda, pero con ellos, o sea, no desde tu posición exclusivamente. Bien, también el libro os plantea de la Unión Europea y la cooperación al desarrollo. Evidentemente eso tiene un origen y una evolución. La cooperación para el desarrollo de la Unión Europea se remonta a los inicios del propio proceso de integración europea. Nos estamos remontando al Tratado de Roma de 1957, ¿vale? Que es donde empieza, ¿no? Distintos regímenes de referencias comerciales y de concesión de asistencia financiera y técnica por parte de algunos estados fundadores hacia, en este caso, aquellos territorios denominados de ultramar, aquellos que habían sido antiguas colonias o con los que había una tradición histórica ya de colaboración o de cooperación y eran países de referencia o de enlace a determinadas regiones del mundo. Por ejemplo, España es un país de referencia para trabajar con aquellos países hispanohablantes o hispanoamericanos. ¿Por qué? Pues porque hay una conexión histórica que ha sido a través de la Unión Europea, el país con el que más conexión va a tener, evidentemente, va a ser España, ¿vale? Entonces, eso va a tener un sentido. Objetivos y ejes de cooperación al desarrollo europeo. Los objetivos de la política de cooperación definidos en el Tratado de la Unión Europea se articulan en torno a 4 ejes principales, ¿no? El desarrollo económico y social de los países en desarrollo. ¿Para qué se les ayuda? Para que tengan ese desarrollo económico y social. Esto en verdad es una quimera, porque al final es económico básicamente. Ojalá fuera social. Oye, mira, yo te voy a dar ayuda y te vamos a ayudar a montar empresas, pero además que la gente que tú contrates tiene que estar contratado bien, cotizado, no deberían de trabajar los niños, tiene que haber igualdad entre hombres y mujeres, no debe de haber, o sea, ojalá eso se pudiera hacer así, es más, que no hubiera ayuda a países donde no hubiera democracia, eso sería también una pasada. Inserción progresiva en la economía mundial. Son regiones que están en niveles muy bajos de subsistencia económica o están muy subordinados a la economía mundial y ni siquiera están en los ejes fundamentales progresivos de la economía mundial. Y hay que intentar que estén en esos cauces. La lucha contra la pobreza, evidentemente, y el desarrollo de la democracia y el Estado de Derecho. Este debería ser uno de los primeros que se debería de trabajar. Muchas veces trabajamos con territorios que no cumplen las normas básicas. Los criterios que en principio orientan la consecución de estos objetivos se identifican comúnmente como las 3 C, que son criterios de complementariedad,
de coherencia y de coordinación. Complementario, cosas que ya se estén haciendo, coherencia porque tengan que tener líneas estratégicas definidas en una única unidad y coordinación en función de todos los agentes también que estén ¿no? Esto implica que la política comunitaria de desarrollo debe ser complementaria de la llevada a cabo por los Estados miembros, coherente con los objetivos del resto de políticas comunitarias y coordinada con la de los Estados miembros y la de otros donantes internacionales, o lo que es lo mismo. Unión Europea, cuando hace esa ayuda, esas colaboraciones, no debe de hacerlo al margen de los países de la Unión Europea, Estados miembros, que ya están trabajando con regiones pobres, ¿vale? Eso es lo que nos está diciendo básicamente. Claro, ¿eso cómo se hace? Pues básicamente a través de diseños de programas o de proyectos. Una programación eficiente, dice la Unión Europea, la Comisión, que debería tener los siguientes principios. Uno, respetar los acuerdos de cooperación y asociación y la conformidad con las estrategias regionales, ¿vale? Que tengan que ver con esas partes del mundo. Cumplir con los objetivos de consenso europeo, erradicaciones de la pobreza, desarrollo sostenible, fomento de la democracia, en fin. Procurar que los objetivos de la política de desarrollo sean coherentes con los de las demás políticas que determinan las relaciones con el país socio. Es decir, no hacer algo que entre en colisión con otras estrategias que tengan que ver o que estén enlazadas con estrategias previas de la Unión Europea con ese país. Tener en cuenta la diversidad de los socios, tanto en la política general como en los programas de cooperación, así como las cuestiones transversales como, importante, igualdad de género, derechos humanos o medio ambiente sostenible. Se supone que todo eso debe estar vinculado o implicado a esos programas o esas ayudas. Cuando pedéis ayuda, los trabajadores sociales lo diseñáis con entidades a Europa para trabajar en otras regiones del mundo, esto lo miran y lo valoran. Entonces la puntuación va mucho en función de si vais cumpliendo estos ítems. Compartir la información de todos los protagonistas interesados y buscar la complementariedad entre las intervenciones de la Comisión, los Estados miembros y las actividades de otros proveedores de fondos internacionales que no fueran de la Unión Europea, que estuvieran también metidos por ahí, ¿vale? Utilizar el apoyo presupuestario general o sectorial como movilidad o modalidad, perdón, de aplicación. En este caso, en función de los agentes que van también a intervenir. Concentrarse en un número limitado de ámbitos de intervención. Es decir, cuando hablamos de desarrollo, no quererlo desarrollar todo, porque muchas veces ahí se pierde, sino focalizarlo mucho para que esa inversión sea muy productiva, ¿vale? Preparar la estrategia y la programación sobre la base de las prioridades del país socio. Esto es muy importante, ¿vale? No tanto de estrategias que vengan de fuera. Entonces, por eso es importante contar con gente también de esa zona y hacerlo junto con ellos. Utilizar los indicadores de resultados en la programación, la aplicación y la evaluación con el fin de valorar el impacto de la ayuda, o lo que es lo mismo. Si yo no creo sistemas de evaluación, de medición de lo que hago, no puedo justificar la eficacia o la eficiencia de haberme gastado X cantidad de dinero allí, ¿vale? Entonces eso tiene que estar medido, ¿vale? Por eso es importante los sistemas de indicadores o de evaluación dentro de la planificación. De eso se podrían dar clases simplemente de cómo se diseña, ¿eh? Procurar que la sociedad civil, el sector privado, las autoridades locales y el Parlamento participen en la elaboración de la estrategia de cooperación y en su aplicación. Recordad que siempre hablábamos de que estén todos unidos, ¿no? Evaluar periódicamente los resultados con el fin de adaptar la estrategia en función de esto. No solamente evaluaciones finales, sino también de continuidad o evaluaciones continuas o de justificación de resultados conforme va pasando el tiempo para que no nos perdamos. Recuerda que aquí muchas veces se mueven capitales importantes durante años. Entonces, claro, tú no puedes evaluar al final de unos años si te has gastado 100 millones o 10 millones o 20 millones de euros, sino que tienes que ir viendo poco a poco que eso se está haciendo bien, si no se corta la financiación, ¿vale? ¿Cuáles serían los rasgos de esa programación común? Y que además en verdad son rasgos que nosotros aplicamos también en trabajo social. Esa programación tiene que ser flexible y que se adapte a la situación de los países socios y de los proveedores de fondos, ¿vale? Que puedan estar más o menos preparados para una armonización. Por eso se habla de flexibilidad. Tiene que ser gradual, mediante etapas progresivas de integración en función de la evolución de la situación. Tiene que ser también, evidentemente, abierta más allá de los Estados miembros y que puedan integrarse a posibles procesos existentes destinados a instaurar una programación conjunta. Como veis, siempre no es encorsetado, sino que tiene más posibilidades, que son requisitos duros.
que el país de socio desempeñe un papel impulsor en cuanto a la preparación y coordinación de la programación común. Los países que no dispongan de las capacidades necesarias, que nos los vamos a encontrar, para ello deberán recibir el apoyo necesario para poderlas primeramente implementar. Y delegaciones de la comisión y de otros in situ, o sea, en el lugar donde se vaya a trabajar, que se encarguen de que los intercambios entre la sede y las representaciones locales pues sean frecuentes y vayan en la misma línea, haya comunicación, haya control, etcétera, etcétera, etcétera. Esos fondos de la Unión Europea, se dado cuenta que hay un montón de normativas y de elementos que tienen que ver con la Unión Europea, porque un montón legisla y hay dinero y se mueve mucho capital, entonces todo eso está muy regulado. Es el acceso a la financiación. Las entidades pueden optar a una financiación, o las que pueden optar son, entre otras, las siguientes. Evidentemente, países, regiones socios y sus instituciones, cualquier institución del país de la Unión Europea. Otro, entidades descentralizadas de esos países socios. Pueden ser municipios, provincias, departamentos, regiones, como por ejemplo, yo qué sé, la Comunidad Autónoma Andaluza, una región, ¿vale? Los organismos mixtos, esto de ahí hay una errata, instituidos por los países y regiones socios y la comunidad. Las organizaciones internacionales, las agencias de la Unión Europea y determinadas entidades u organismos de los Estados miembros de los países y regiones socios de cualquier otro Estado tercero, sí contribuyen a lograr los objetivos del reglamento. Como veis, pueden entrar un montón de gente, ¿vale? Y muchos niveles de las administraciones públicas y entidades que colaboran. Vale. Cuando hablamos de cooperación con terceros países en materia de migración y asilo, pues aquí entra, esto va, la Unión Europea va dando saltos. De hecho, todo lo que tengáis en el libro está obsoleto. ¿Por qué? Pues porque constantemente se va rehaciendo, todos los años se tocan elementos que tienen que ver con los procesos de migración o de colaboración con países que traen o sacan personas, etcétera, etcétera. En cualquier caso, orientaciones estratégicas que vais a encontrar en vuestro libro. El futuro programa de temáticos se articula en torno a 5 objetivos: estimular el vínculo entre migración y desarrollo, ¿vale? Ese movimiento poblacional, fomentar una gestión eficaz de la migración económica, recordad que la migración económica es el paso de población, pero que tenga detrás una coherencia económica, o sea, el juego que está haciendo aquí la Unión Europea, luchar contra la migración clandestina y facilitar la readmisión de los inmigrantes ilegales, proteger a inmigrantes contra la explotación y la exclusión, ¿vale? Como veis, son ejes fundamentales, y fomentar las políticas de asilo y protección internacional de los refugiados. Esto, mi experiencia como trabajador social, en contacto con mucha gente que está trabajando ahora mismo estos temas, está en retroceso. Es decir, cada vez se lo están poniendo más complicado y en mayor rechazo a la población que viene fuera. Amén de que la Unión Europea y los países miembros se están envejeciendo terriblemente y no van a poder subsistir sus sistemas económicos y de producción si no traen gente de fuera, con lo cual es una contradicción totalmente absurda, porque tendemos o vamos a atender en los próximos años a poblaciones cada vez más mixtas que trabajen por una Europa unida y común, porque es que si no, Europa y los países estados pues van a tener un montón de problemas de subsistencia económica y de mantenimiento y de sostenibilidad. Bien, la ayuda humanitaria. ¿Cuáles son los principios de la ayuda humanitaria? La ayuda humanitaria se destina ante todo a poblaciones de los países en vía de desarrollo del tercer mundo y abarca no solo acciones de auxilio inmediato, sino también de prevención de catástrofes y también de reconstrucción. Dichas acciones se centran durante el tiempo necesario, el tiempo que tiene que estar operando la ayuda, en la necesidad de carácter repentino derivada de catástrofes naturales, por ejemplo, una inundación, un terremoto, ¿vale? Causada bien por el hombre, como guerra o conflicto, o bien causada por circunstancias extraordinarias comparables, pues, como hemos visto hablado, de cuestiones naturales o de desastres, ¿no? Naturales. Esa ayuda humanitaria, ¿qué actividades tiene? Bueno, las actividades que integra la ayuda humanitaria constituyen un instrumento a corto plazo, más o menos de 6 meses como máximo. Es decir, ha pasado algo y mandamos la ayuda humanitaria. Esto no es ayuda al desarrollo o ayuda de cooperación. Esto es como hay una herida y tenemos que poner una tirita. Y luego ya vemos lo que hacemos. Pero ahora mismo hay un montón de gente que necesita comer, beber, líneas de suministro, temas sanitarios, y entramos, ¿vale? Es una emergencia y por tanto tiene un tiempo finito y limitado, ¿vale? Básicamente, ¿para qué o qué persigue? Salvar vidas humanas en situaciones de emergencia o inmediatamente posteriores. Por eso se movilizan tantos países cuando ocurre algo y mandan desde muchos países,
¿vale? Suministrar asistencia y socorro a las poblaciones afectadas por crisis más prolongadas, en particular, por ejemplo, aquellos que son desplazados de conflictos armados, que generan un montón de necesidades, y en particular como consecuencia de conflictos o guerras, que ahora mismo en el mundo hay unos pocos y generan un montón de necesidades de ayuda humanitaria. Muchas veces es algo como vamos rápidamente a ayudar a esta población, pero hay veces que cuando el conflicto armado se enquista, esto es un no parar, porque claro, las necesidades humanas se tienen que seguir atendiendo o dejarlos morir, porque es terrible. Ejecutar entre las actividades inmediatamente posteriores a la emergencia trabajos de, lo normal, ¿no? Rehabilitación, reconstrucción a corto plazo, en especial de infraestructuras y equipos. Es decir, cuando se produce una emergencia, una destrucción de lo que sea, si no hay carretera o no hay puerto o no hay aeropuerto o no hay electricidad o no hay agua, es muy difícil poder ayudar a la población. Es súper complicado. Yo recuerdo tiempo o zonas donde habían sido devastadas por terremotos y cuando se manda la ayuda internacional, la primera entrada que se hace es con el ejército para tomar el aeropuerto, para intentar dar una zona de seguridad para que empezaran a llegar los aviones. O sea, fijaros, es el principio del principio del principio. Sin eso no se conseguía que llegara la ayuda. Y a partir de ahí, convertir el aeropuerto militarizado, fijaros, como zona de seguridad máxima, para que llegaran ahí las mercancías, para desde ahí empezar a generar infraestructura y empezar a llegar a la población. O sea, imaginaros muchas veces el nivel de precariedad o de necesidad de infraestructura o de ayuda que se puede producir para llegar a esos extremos, ¿no? Hacer frente a las consecuencias de los desplazamientos de poblaciones mediante acciones de repatriación y ayuda a la reinstalación si procede. Estoy pensando, por ejemplo, muy recientemente, cuando comienza el conflicto en Ucrania, que muchas familias ucranianas se vinieron a España. Los países miembros rápidamente pusieron en marcha elementos de este tipo, ¿vale? Garantizar una reparación ante los riesgos de que trate de un sistema de alerta rápida y de intervención adecuada. Ya sabéis que, yo qué sé, cuando se produce un terremoto, o se va a producir un maremoto o hay alguna catástrofe, lo normal es que avisen antes, sobre todo si hay tecnología que prevé, estoy pensando en Valencia y me estoy poniendo nervioso, que prevé que eso ocurre, se puede hacer, ¿vale? Pero o bien se pueden producir fallos, tenemos hace un poquito mucho en Valencia, pero estoy pensando también cuando se produjeron, no sé si recordáis, los maremotos y terremotos en Asia, que hubo unas olas gigantes, ¿no? Que arrasaron muchas zonas. Había países que no pagaban los sistemas de alerta temprana y como no pagaban esos sistemas de alerta temprana, nadie los avisó de que iban a morir y murieron. Y se vio en la televisión cómo morían y nadie los había avisado. O sea, podemos encontrarnos barbaridades de estas que habiendo tecnología y habiendo posibilidades no se aplican, ¿vale? Absurdo, vergonzante. España, en el caso de la cooperación al desarrollo, ¿no? Muy importante. Cuando hablamos de cooperación al desarrollo de España, tenemos que mencionar la ECI, ¿vale? Que es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Es una entidad de derecho público adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, o el que tenga competencia de Asuntos Exteriores, y de cooperación a través de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional, SECI, ¿vale? Esa es la ECI. ¿Qué trabaja? Bueno, cobertura, ¿no? De necesidades sociales. Básicamente, programas especiales de seguridad alimentaria, eso es lo que trabaja la Agencia Española de Cooperación, atención a la infancia, temas de salud, cultura y desarrollo, medio ambiente, prevención de los conflictos y construcción de la paz, así lo llama, programa de contratación y de apoyo a la presencia de españoles en organismos internacionales, sobre todo cuando se requiere que estén presentes en esos sitios y entonces se les financia a través de la ECI, cooperación sectorial y de género. Hay que encontrar también el Fondo para la concesión de microcréditos, esto es muy importante, para proyectos de desarrollo social básico en el exterior. Los microcréditos, pongo aquí el Fondo para la Cooperación de Microcréditos para proyectos de desarrollo social básico en el exterior, es un instrumento de la cooperación española, no es solo español, se los hace en muchos sitios, para el desarrollo, que tiene como propósito el fomento de las microfinanzas en los países en desarrollo como instrumento de lucha contra la pobreza. No sé si conocéis al Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus,
creo que fue Príncipe de Asturias también, premio Príncipe de Asturias, bueno, que inventó el concepto de microcrédito, es un indio, ¿no? Que decía, bueno, pues en vez de tener una banca para darle a los que tienen, voy a crear una banca para darle a los que no tienen, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues en vez de dárselo a los hombres, se lo voy a dar a las mujeres. Y lo que vamos a hacer es pequeñas ayudas, microcréditos, donde se le den a mujeres que son cabezas de familia, que con una pequeña inversión sean capaces de sostener su núcleo de convivencia. Pues empezaba, yo que sé, imaginaros ejemplos concretos, a lo mejor con esa pequeña ayuda se compraban una máquina de coser y con esa máquina de coser generaban, iban pagándolo, evidentemente es un crédito, o sea, se pagaban, se iba devolviendo el dinero, que de otra manera nunca lo hubieran conseguido, y a partir de lo que iba generando esa máquina de coser, pues generaba la posibilidad de que de una casa se sustentara y a partir de ahí, pues si conseguía dinero, pues volvía a pedir para otra máquina de coser para otra persona. Sí, eran ideas muy buenas de que con pequeñas ayudas a gente que normalmente un banco nunca le dejaría nada, pero con pequeñas inversiones conseguía sacar mucha gente de la pobreza, ¿no? Esos son los microcréditos que se hacen también. La finalidad principal, precisamente de esos fondos de microcrédito, es contribuir a la lucha contra la pobreza en países en desarrollo, mediante el fomento y la consolidación de los servicios microfinancieros con el propósito de que la prestación de dichos servicios responda a las necesidades de los sectores económicos y sociales que o bien no tienen acceso, como hemos explicado, al sistema financiero tradicional, o éste no satisface adecuadamente sus necesidades. En consonancia con dicha finalidad, este fondo serviría o servirá de apoyo al desarrollo del tejido microempresarial de aquellos países con los que se esté trabajando. Yo digo, los casos que yo conozco más buenos son del Ryman Bank, que creo que se llamaba el Banco Indio, y trabajaba básicamente con mujer y con microcrédito y tenía, no sé, devolver los préstamos en más del 90%. O sea, tenía una tasa de morosidad más baja que la banca normal, con lo cual era fantástico, encima era bastante bueno. Este fondo, pues lo que trata es precisamente favorecer la existencia de un sistema financiero inclusivo, con capacidad de ofrecer, en términos de rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo, servicios financieros completos y adecuados a esos microempresarios, a empresas que se podían. La ECI también tiene, fíjate todos los apartados que cubre, ¿vale? La cooperación española. Tiene la cooperación cultural y científica. Aquí estaría potenciar la proyección de la acción cultural, la cooperación cultural como intercambio y reconocimiento entre los países y sus culturas, impulsar la potencialidad con la acción cultural tiene o que la acción cultural tiene para contribuir a la cooperación para el desarrollo y la lucha contra la pobreza y la exclusión social, fortalecimiento de las relaciones culturales internacionales, la cooperación académica y científica internacional. Yo tuve la suerte, a mí la ECI me financió con este apartado, el último que hemos visto, de cooperación académica y científica internacional, una estancia en la que yo estuve un mes, creo que fue, en la Nacional de Colombia, en Santa Fe de Bogotá, como profesor de la ECI, invitado para dar trabajo social allí. ¿Vale? Entonces, ¿quién financiaba esa estancia? De vuelo, etcétera, etcétera. Pues lo financiaba en este caso la ECI como agencia de cooperación internacional, y iba en calidad de profesor del sistema público español, ¿vale? Bueno, educación para desarrollo, cuatro grandes dimensiones, evidentemente, sensibilización, formación sobre el desarrollo, investigación para el desarrollo y movilización social, que son como ejes, ¿vale? Pero básicamente en ese orden. ¿Qué es lo que vamos a encontrar también? Bueno, es importante, voy a quitar esto, sale un poquito recortado, que también nosotros, o sea, básicamente vamos a trabajar, ¿no? Cuando hablamos de cooperación, ayuda humanitaria, la parte de pautas de intervención cuando se producen situaciones de crisis internacional, huracanes, ciclones, terremotos, crisis crónicas, hambrunas. Pautas de intervención, básicamente, ¿no? Las que vamos a encontrar. Cuando se trabaja en prevención, es el esfuerzo y apoyo de los mecanismos locales y preparación e incorporación activa a iniciativas internacionales en la materia. Es decir, esto es en zonas que son vulnerables, que sabemos que puede ocurrir algo, que ya ha ocurrido algo con anterioridad. Se trabaja en niveles de prevención. El nivel de respuesta, es decir, ya acaba de ocurrir algo, ¿no? Alguna catástrofe. Los criterios para la decisión de intervención son, primero, tú no puedes ir a un país porque tú quieras, sino que tiene que haber una petición de ayuda. Esto es muy importante. Tú la puedes ofrecer. Te ofrezco bomberos, te ofrezco especialistas con perros, te ofrezco médicos que van a ir te pueden montar en un hospital, te pueden montar. Tú lo aceptas, sí o no, o lo pides.
¿vale? Pero tiene que ser con permiso o petición del país de origen. Si no, no se puede entrar, porque prácticamente sería como una invasión de un país, ¿vale? En función de petición de ayuda, gravedad de la crisis, capacidad local de respuesta, posibilidades reales de actuación, muchas veces son difíciles, valor añadido de que se le dé a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional en la intervención. También se puede trabajar con posterioridad. Ya ha pasado algo, lo que se va a intentar es rehabilitar, ¿vale? Apoyo a los esfuerzos locales de modo coherente a lo que ya se está haciendo y a los ejes programáticos que se hayan hecho sobre el terreno. El tránsito estudiando las acciones de emergencia a las de desarrollo. En incidencia, incorporación de aspectos de comunicación y difusión de todas las acciones y criterios de salida de la ayuda que también hay que retirarse, ¿vale? Que deben establecerse esos criterios de salida que eviten la perpetuación de la ayuda y la dependencia y que son muy importantes para que permita una buena relación con otros instrumentos de cooperación. Recuerda que esto es de emergencia. Entonces, una vez que la emergencia termina, te retira y ahora entraría el desarrollo, entraría en otro tipo de medidas de regeneración del territorio, ¿vale? Bueno, como veis, es un tema que tiene un montón de parámetros que tienen que ver con esa última parte de política social, de ayuda, que se hacen hacia afuera de la frontera y que están muy sistematizadas. Y como veis, incluso en la Unión Europea está tela de regulado o hay entidades como la española, Agencia Española de Cooperación Internacional, para el desarrollo que están muy sistematizadas y tienen bastante contexto, ¿vale? Con eso terminaríamos este tema, que es el tema 7, y lo que vamos a hacer es empezar a trabajar un poquito el tema 8, que es el de los servicios sociales y el trabajo social, ¿vale? Vamos a dar unos minutillos, pero también para irlo refrescando. La perspectiva en la que está trabajando el libro, en el manual, es a niveles internacionales, entonces también está muy abierto, ¿vale? Vamos a intentar dar las pinceladas justas y necesarias. Bueno, a niveles de dimensión internacional, cuando hablamos de trabajo social, servicios sociales, en el siguiente apartado lo que haremos es irnos a la parte española, ¿vale? Centraremos en España, pero ahora mismo estamos en la Feria Internacional. Vamos a encontrar como antecesores, ¿vale? Que tienen que ver con esa coordinación del trabajo social o los servicios sociales, siempre entendido en sentido universal a diferentes instituciones. Fíjate, nos vamos hasta 1921, ¿eh? Estaba el Servicio Social Internacional, así se llamaba, que se crea en Ginebra, no casualidad que estuviera allí, primera asociación creada para ayudar a los desplazados de la Primera Guerra Mundial. Ahí es donde aparece el concepto de Servicio Social Internacional. Fijaros, era para ayudar a desplazados, concepto original, y tiene que ver con la guerra, ¿vale? También, posteriormente, Unión Católica Internacional del Servicio Social, que se llamó así, que se creó en Italia, en Milán, en 1925, creación de centros, creaban centros, llegaron a crear centros de formación de trabajo social, incluso en América del Sur, Asia y Oceanía. Como veis, la entidad tuvo unas repercusiones muy importantes a niveles internacionales. Muy importante también será, y no es casualidad la fecha, la primera conferencia internacional, así se llama, de servicio social, que se hace en 1928 en París. Si os vais buscando estos hitos, van a coincidir con momentos históricos importantes, ¿vale? Asociación Internacional, muy importante para nosotros, se crea en el 29, el año del CRA, ¿vale? La Asociación Internacional de las Escuelas de Trabajo Social, que sigue existiendo, la IASH, ¿vale? Existe también la europea, está la International Association of Social, Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social, International Association of Schools of Social Work. Esas serían las siglas que significan IAS, ¿vale? Y está la International Association y la European Association, ¿vale? Es miembro del Sistema de Naciones Unidas, o sea, una entidad que pertenece a la ONU, y es de trabajo social y desarrollo de su actividad en el Consejo, dentro de ONU, en la parte del Consejo Económico y Social, que es ECOSOC, pero también nutre de información a UNICEF, que sabe que Infancia y Familia, y la UNESCO, ¿vale? Federación Internacional de Trabajo Social, FITS, o International Federation of Social Work, IFSW, que serían las siglas en inglés, ¿verdad? Es el nombre original. Luego pasa que se castellanizó a FITS y de hecho su página web, si ponéis FIT o IFSW, vais a ver que tenéis la opción de cambiar el idioma en castellano. Eso antes no existía, ¿vale? Se creó en 1959 en Múnich. ¿Qué diferencia hay entre la IAS y la FITS? Porque la IAS lo que agrupa es todas las entidades que forman, por eso se llama escuelas
de Trabajo Social o facultades en el mundo, y la Federación Internacional de Trabajo Social lo que aglutina es a todos los que son profesionales del trabajo social. Por ejemplo, aquí estaría incluida todos los colegios profesionales españoles que pertenecen al Consejo General de Trabajo Social, que es nuestro órgano de trabajo social nacional, y este pertenece a la FITS. Si pensamos en la formación, por ejemplo, los estudios aquí en la UNED, en la Pablo de Olavide, ¿vale? Esas escuelas pertenecen a la AUEX, que es la nuestra, española, y de la UED perteneceríamos a la IAS, ¿vale? Todo eso son organismos, uno es la formación de trabajo social y el otro es la profesión del trabajo social, ¿vale? Bueno, dentro de esa dimensión internacional vamos a ir viendo diferentes aspectos importantes. Por ejemplo, van a ser fundamentales para el trabajo social y los servicios sociales la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo estamos mencionando en casi todos los temas, ¿vale? 1948 París, fíjate, el artículo 22 habla de la seguridad social o el impulso, ¿no? Seguridad social, derechos económicos y sociales y culturales, como se denominan. O en el 23, el trabajo y sobre todo y en condiciones satisfactorias y protección de desempleo. Os lo he puesto más chiquitito de lo que está desarrollado, pero son las ideas que vienen básicamente a enunciar esos artículos. El 25 habla de la dimensión, nivel de vida adecuado o garantizar, ¿no? A las familias, salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, servicios sociales, desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez, todo eso está metido en los derechos humanos en la parte 25. Claro que casi todo eso lo hacemos en trabajo social, ¿no? El tema de educación, el 26, en el 27 participar en la vida cultural de la comunidad. Participar en la comunidad para el trabajo social es integración social, ¿vale? Cuando la gente participa en su comunidad, hablamos de integración social. Bueno, lo que hacemos ahora, o lo que vamos a ir trabajando, si os parece ya lo vamos a dejar para el próximo día, es que en este tema lo que se hace es viendo un área por área. Es decir, vamos a ir viendo qué hay sobre el tema de mayores, mujer, drogas, etcétera, etcétera, pero lo vamos a empezar ya el próximo día porque va por grandes colectivos o grupos de trabajo social y servicios sociales, ¿vale? Y enlazaremos con el siguiente tema, a ver si llegamos hasta la parte de trabajo social en España. Que nos queda un par de clases, ¿no? Sí. Creo que nos queda. Sí, nos queda hasta el tema 10, pero quiero decir que en clase antes de Navidad nos quedan dos y luego tenemos otra más, ¿no? ¿Puede ser? Creo que sí. Sí, yo creo que vamos a terminar perfectamente el tema. Vamos súper bien. ¿Vale? Bueno, pues el próximo día retomamos a partir de aquí y le damos caña. ¿Vale? Dejamos de compartir y si tenéis dudas ya sabéis, siempre pues a través de las tutorías o de las cuestiones que vayamos trabajando y lo vamos viendo. ¿Vale? Que tengáis una muy buena semana. Voy a cortar la emisión, me despido. Hasta luego. Adiós.